La historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de fanficción, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 7. ¿Qué pasa, muchachos? El último capítulo fue bastante intenso con el final, es decir, la introducción con Némesis. Veremos cómo va, pero debería ser bastante emocionante. Podría hablar todo el día, pero no es por eso que has venido aquí, así que sigamos adelante. Comenzar. Después de su partida de la tienda de conveniencia, el paso de muchas horas angustiosas había llevado a Naruto y sus compañeros a través de un desafío de peligros imprevistos. Todo empezó tranquilo, simplemente conduciendo y disfrutando del paisaje. Simplemente tomándoselo con calma. Sorprendentemente, todo estuvo tranquilo y agradable por un rato, pero el ex shinobi no pensaba mirarle los dientes a caballo regalado. Desafortunadamente, no todos eran tan sabios como él. Haciendo honor a su nombre, Naranja Molesta, Rei hizo exactamente eso, molestar a Naruto al mencionar que no vieron a ninguna de las personas extremistas de la comida de piel gris. No lo había expresado exactamente como ella lo había expresado, pero eso no importaba, simplemente por haber sacado el tema, los había gafado, y eso fue precisamente lo que sucedió no unos minutos antes. Su viaje, plagado de peligros, culminó en un episodio que puso a prueba su temple hasta sus límites más extremos. El Umbe, su carro de supervivencia revestido de acero, quedó atrapado en un abrazo mortal con cables de acero esparcidos en su camino. Una trampa, tal vez, o los restos de un mundo que alguna vez fue. Lo que siguió fue peor, una pesadilla. Una horda masiva e interminable de zombies, cada uno más voraz que el anterior, descendiendo sobre ellos con un hambre voraz por los vivos. Con su vehículo atascado y la molesta naranja herida e incapaz de caminar por haber salido despedida de dicho vehículo durante el terrible accidente, se vieron obligados a luchar, pero la gran cantidad de ellos era asombrosa. Incluso Naruto, cuya destreza en combate era legendaria, un shinobi curtido en el fuego de innumerables batallas, vio sus habilidades llevadas al límite. Cada movimiento, cada golpe, era un testimonio de su determinación. Sin embargo, la gran cantidad de enemigos, que se contaban por cientos, amenazaba con abrumarlo incluso a él. La tensión de su situación, una escena que bien podría haber sido la última para muchos, se vio repentinamente aliviada por una llegada inesperada. La madre de Saya, acompañada por un contingente de lo que solo podría describirse como guardaespaldas o tal vez empleados, aunque sus roles exactos importaban poco frente a los no muertos, irrumpió en escena. Su intervención, oportuna y feroz, cambió el curso de la batalla, igualando las probabilidades en una danza de la muerte que vio al último de los zombies caer ante el kunai de Naruto, un golpe preciso que silenció a su víctima para siempre. Neutralizada la amenaza inmediata, el grupo halló consuelo en el reencuentro con la madre de Saya. La propia Saya, invadida por una mezcla de alivio y alegría, corrió a abrazarla, un momento de pura felicidad que contradecía los horrores que acababan de afrontar. Esta unión, por breve que fuera, les ofreció un respiro, un momento para recomponerse antes de continuar su viaje hacia la finca de Takagi. Aunque Naruto tuvo que contemplar interiormente lo gruñón que estaba el mono cuando tenía una madre tan alegre y fácil de llevar en la forma de Yuriko Takagi. La finca en sí se alzaba en el horizonte, una fortaleza en medio del caos, con sus puertas abriéndose de par en par para dar la bienvenida a los cansados viajeros. A poca distancia se encontraba el padre de Saya, Soichiro Takagi, un hombre cuya reputación lo precedía. Su sola presencia bastó para despertar en Saya una oleada de felicidad, una sensación que se vio rápidamente atenuada al percatarse de su mirada fría y calculadora. Su reacción inicial, de alegría desenfrenada, cambió a una actitud más mesurada y distante mientras intercambiaba gestos con la cabeza con su padre, un hombre de pocas palabras pero de profunda autoridad. La mirada aguda y perspicaz de Soichiro Takagi escudriñó al grupo, evaluando a cada miembro como si evaluara su valor, su amenaza potencial y su lugar en el santuario que él había ayudado a forjar. Su mirada finalmente se posó en Naruto, y en ese instante, cualquier atisbo de humor o frivolidad en el ex shinobi desapareció. Sustituido por un reconocimiento mutuo de fuerza, de aliados o adversarios potenciales. Naruto, por su parte, sostuvo la mirada de Soichiro con serenidad, plenamente consciente de la dinámica de poder en juego. A pesar de sus formidables habilidades, Naruto comprendió que Soichiro no era un hombre con el que se pudiera jugar a la ligera. El aura que rodeaba a Soichiro Takagi era de autoridad y mando innegables, del tipo que inspiraba tanto respeto como una cautelosa cautela.
No era solo su presencia física lo que exigía atención, sino el aire de perspicacia estratégica que parecía emanar de él, una clara indicación de un hombre que había navegado por las complejidades del poder y la supervivencia en un mundo trastocado en menos de una semana. Mientras el grupo se instalaba en un momento de precaria calma, la mirada de Soichiro Takagi se suavizó momentáneamente al posarse de nuevo en su hija, Saya. El semblante severo del patriarca se relajó ligeramente, revelando una leve preocupación por su familia en medio del apocalipsis. Saya, me alegra verte ilesa. La voz de Soichiro, aunque firme, tenía un peso que trascendía sus palabras, haciendo eco del alivio y la preocupación subyacente de un padre reunido con su hijo en tiempos tan difíciles. Saya, presa de la gravedad emocional del momento, sintió una nueva oleada de felicidad. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, le temblaban los labios mientras luchaba por controlar sus emociones, reprimiendo las ganas de llorar. Me alegra verte bien también, Otou-sama, respondió con voz temblorosa. Asintió estoicamente, con la mirada fija en su hija un momento más antes de dirigirse al grupo. Hablaremos en privado más tarde, dijo con voz firme, pero con un matiz de calidez reservado solo para Saya. Luego, volviéndose hacia Naruto y los demás, continuó. Gracias por cuidar de mi hija. Les agradezco mucho. Antes de que nadie pudiera responder, Soichiro señaló la extensa finca. Por favor, consideren nuestro hogar como suyo por ahora. Relájense y encuentren consuelo en su viaje entre estos muros. Ahora están bajo el cuidado de los Takagi. Muriko sonrió con entusiasmo, con un semblante mucho más suave y cálido que el de su esposo. Sería un placer acoger a las valientes almas que protegieron a nuestra pequeña, declaró, con una voz llena de sincero aprecio y cariño. Ante las palabras de su madre, las mejillas de Saya se sonrojaron con una mezcla de vergüenza y cariño. Se giró para fulminar con la mirada a Naruto, quien no pudo evitar reírse disimuladamente. Molesta, la pelirrosa resopló antes de que la voz de Yuriko atrajera nuevamente la atención del grupo. Debo disculparme de antemano, comenzó Yuriko, con una expresión de disculpa. Pero una vez dentro, tendremos que asegurarnos de que ninguno de ustedes haya sido mordido. Es una precaución que tomamos con todos los recién llegados, por la seguridad de todos aquí. Kyoko, comprendiendo la necesidad de tales medidas en estos tiempos, asintió. No hay resentimientos. Es comprensible que necesites comprobarlo. Simplemente agradecemos tu hospitalidad. Al comenzar su caminata por el pavimento pulido hacia la entrada de la finca, el grupo no pudo evitar admirar el entorno. La finca era una fortaleza en sí misma, con jardines meticulosamente cuidados y sólidas defensas que demostraban la capacidad y la preparación de los Takagi. Inclinándose más cerca de Naruto, Shizuka susurró, estoy asombrada por las capacidades de los padres de Saya. Este lugar es increíble. El rubio asintió, observando la finca y a las numerosas personas y familias que se habían refugiado entre sus muros. Sí, han hecho un trabajo impresionante, susurró. De repente, el sentido de peligro de Naruto se encendió, un escalofriante recordatorio de que las amenazas acechaban incluso en lugares de relativa seguridad. Se giró bruscamente, intentando identificar el origen de la intención asesina. Su mirada se posó en la esquina de un tejado, a bastante distancia de la finca y más allá de sus defensas. Frunció el ceño, la preocupación se dibujaba en sus rasgos al percibir la malicia dirigida contra ellos. Ignorando las miradas confusas y preocupadas de su grupo, mientras Saeko preguntaba, ¿está todo bien? Naruto intentó desestimar sus preocupaciones. Debo estar alterado. Ignórenme, sonrió tranquilizadoramente, aunque su tono denotaba incertidumbre. Al frente, Soichiro y Yuriko entrecerraron los ojos, habiendo percibido también la perturbación. Su mirada se desvió hacia donde Naruto había estado observando, y ambos compartieron una silenciosa comprensión de la amenaza que se había revelado momentáneamente. Intercambiando un asentimiento, continuaron guiando al grupo hacia la seguridad de la finca, mientras sus mentes ya planeaban cómo abordar este nuevo peligro potencial. XXXX Némesis, la aberración surgida del caos de un mundo invadido por no muertos, se erguía como un monolito de muerte en el borde del rascacielos. Su figura de 2 metros se alzaba amenazante contra el telón de fondo de una ciudad moribunda, un marcado contraste con la vida que con tanto fervor buscaba extinguir. Sus ojos blancos, desprovistos de compasión y empatía, se clavaron en la distante figura de Naruto, el campeón más fuerte de la humanidad, ahora apenas un punto en el horizonte desde su posición elevada.
Por un instante fugaz, Némesis se permitió el lujo de la contemplación. Su mente, una fusión de ansia primitiva e inteligencia siniestra, procesó la información que tenía ante sí. Su mirada, feroz e inquebrantable, se desvió de la silueta de Naruto en retirada hacia las puertas de la finca Takagi, y luego hacia los guardias y patrullas que se movían con una vigilancia innata. Más allá de los muros, el paisaje estaba salpicado de las formas vulnerables de innumerables familias, apiñadas en chozas y tiendas de campaña improvisadas. Un cuadro de desesperación y determinación entrelazado a la perfección. Un gemido gutural y silencioso escapó de Némesis. El sonido fue más una declaración de intenciones que cualquier forma de comunicación. Entonces, con una rapidez que contradecía su monstruosa forma, saltó del tejado. La fuerza de la gravedad se convirtió en su aliada al descender, con el viento silbando junto a su cuerpo descarnado, presagio de la fatalidad que estaba a punto de asestar. Aterrizó con un impacto colosal. El pavimento bajo él no solo se agrietó, sino que se hundió bajo la fuerza, y la tierra misma pareció estremecerse ante tal maldad. El aterrizaje de Némesis, aunque feroz, fue preciso. Sus pies se plantaron en una postura de sumo antes de enderezarse, elevándose una vez más en la silenciosa calle. Némesis era más que instinto, hambre y fuerza. Era un símbolo de renovación, un campeón de la madre tierra. Seguramente era inteligente y al ver la fortaleza y a los humanos que custodiaban las murallas, Némesis prácticamente había llegado a la conclusión de que no podía atacar ahora, todavía no, al menos. Días, gorgoteó Némesis. Su voz era una parodia grotesca del habla humana, con el ronroneo de la descomposición y la grava del hambre insaciable. Necesitaba aliados, criaturas igualmente dedicadas a acabar con la plaga de humanos en la madre tierra. Aunque hablando de humanos, al girar la cabeza hacia la izquierda, la mirada de Némesis encontró un nuevo foco. A unos pocos pies de altura, detrás de la frágil seguridad de la ventana de un complejo de apartamentos, había un humano. La visión de la criatura provocó un involuntario y aterrador tirón de sus labios hacia arriba, una mueca que solo podría describirse como una aterradora semblanza de sonrisa. Al cruzar miradas con el humano asustado y escondido, un silencioso reconocimiento se transmitió entre depredador y presa. Dentro del apartamento, la perspectiva cambió a la del humano que había captado la mirada de la pesadilla encarnada. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, solo podían mirar, paralizados por el miedo, al monstruo que ahora parecía reconocer su existencia con una mirada de diversión impía. Los segundos se alargaban hasta la eternidad, cada tic-tac del reloj un latido atronador en el silencio que los envolvía. La parálisis del miedo fue destrozada por un grito, arrancado desde el alma, mientras Némesis, con una velocidad que parecía imposible para un humano, corría hacia su escondite. El mundo exterior se difuminaba en un aterrador espectáculo de la muerte encarnada a la carga, cada paso un eco de la fatalidad inminente. Saltó. Saltó 30 pies de altura. Y en ese instante, la mente del humano se aceleró, con pensamientos confusos y caóticos. Cayó al suelo en estado de shock, arrastrándose hacia atrás mientras los recuerdos lo asaltaban, un montaje de una vida vivida a la sombra del apocalipsis, de seres queridos perdidos y días pasados bajo el miedo constante. Frente a la encarnación de sus más oscuras pesadillas, la inevitabilidad de su destino pareció cristalizarse. Cuando Némesis atravesó la ventana, convirtiéndose en una monstruosa mancha de muerte, la perspectiva del humano se redujo al horror que tenían frente a ellos, mientras el resto del mundo se desvanecía. Fue un momento de terror puro y absoluto, un momento en el que el frágil hilo de esperanza que los había sostenido en ese mundo desolado pareció romperse. Una grotesca parodia de la vida se extendía ante los ojos del humano, una figura envuelta en los restos de su mortalidad. La criatura ante él era un horror arrancado de las entrañas de una pesadilla, un zombi cuya forma demacrada narraba historias de eones pasados en el desolado abrazo de la muerte. Su piel, del color de tumbas descoloridas, se aferraba a sus huesos como pergamino hecho jirones, con fibras fibrosas que serpenteaban sobre su esqueleto. Las extremidades del zombi eran alargadas, casi arácnidas, con manos que terminaban en garras como garras, cada una un arma de indescriptible malicia, anhelando el cálido pulso de los vivos. Sus harapos, quizás antaño la vestimenta de un alma noble, colgaban hechos jirones, un mórbido testimonio de su pasado olvidado. La cabeza de la criatura era un trofeo macabro, con ojos que brillaban como rubíes siniestros, mirando desde cuencas profundas y oscuras como vacíos. Sus fauces eran un abismo surcado de dientes afilados, una mueca eterna que denotaba un hambre insaciable.
Los escasos restos de cabello sobre su cráneo ondeaban como hojas marchitas en un viento desolado, y la tenue luz etérea que se abría paso entre el desamparo superior solo proyectaba sombras espantosas sobre su rostro. El humano, un hombre cuyo nombre no tenía importancia, gimió mientras miraba al suelo y se sometía a la pesadilla que le sobrevendría. XXXX Después de completar los exhaustivos controles de cuerpo completo, una medida de precaución que había sido recibida con asentimientos de comprensión y murmullos de acuerdo por parte del grupo, Soichiro Takagi se había encargado de darles un breve recorrido por la propiedad. Habían recorrido pasillos llenos de historia y tradición, echando un vistazo a las vidas de quienes ahora llamaban a esta fortaleza su hogar. El recorrido les había presentado las habitaciones, cada una diseñada para brindar una apariencia de privacidad y comodidad en estos tiempos tumultuosos, la amplia cocina y el comedor que servían como corazón común de la propiedad, una biblioteca rica en conocimiento del pasado y del presente, y un dojo de entrenamiento que se hacía eco de la determinación de quienes buscaban proteger este santuario. Ahora, el escuadrón Naruto se encontraba en el ala médica, un duro recordatorio de la constante batalla que se libraba no solo fuera de las paredes, sino también dentro de ellas. La sala se llenaba de los suaves sonidos de la curación, el suave murmullo de las voces, el suave tintineo del instrumental médico y el esfuerzo subyacente de quienes atendían a los heridos. La voz de Soichiro, autoritaria pero con un matiz de pesar, rompió el silencio. Como puede ver, tenemos innumerables heridos que necesitan atención. Desafortunadamente, no tenemos suficiente personal en este departamento. Tras situarse al frente, Shizuka aprovechó la oportunidad. Estudiaba medicina, proclamó, con una mezcla de entusiasmo y humildad en su voz. Estaba a punto de obtener mi título. Podría ayudar. La mirada del padre se cruzó con la de ella, y un gesto de comprensión y agradecimiento transmitió su respuesta. Sería de gran ayuda contar con tus habilidades entre nosotros, afirmó, reconociendo el valor de su oferta ante la difícil situación por la que se encontraban. Más atrás, Kyoko, que había estado observando silenciosamente el intercambio junto a Naruto, se giró sutilmente hacia él. Levantó un antebrazo en un gesto silencioso, con la mirada fija entre Shizuka y Naruto, transmitiendo un mensaje que solo ellos entendían. Naruto, captando la pregunta tácita, negó levemente con la cabeza y susurró: todavía no, pero se lo diré pronto. Kyoko tarareó en señal de aprobación, un sonido que hablaba de confianza y paciencia en igual medida. Había transcurrido una hora desde entonces, dispersándose el grupo en sus nuevas rutinas dentro de la finca. Saya se había unido a sus padres, Shizuka se encargó de familiarizar a Alice con su refugio temporal y con suerte pronto permanente, Kouta y Kyoko se retiraron a sus respectivas habitaciones, y Takashi y Rei se habían desvanecido en la inmensidad de la propiedad, su paradero era solo Dios sabe dónde. Naruto se encontró en la soledad de su habitación asignada, acostado en el colchón proporcionado, un raro momento de paz lo envolvía. Cerró los ojos, saboreando la dichosa quietud, solo para reabrirlos cuando una pregunta silenciosa lo acosó en el borde de su consciencia. Su mirada se dirigió a Saeko, cuya figura se recortaba contra la ventana, de espaldas a él, con su mirada penetrante que parecía escudriñar el mundo más allá del cristal. Entonces, ¿de qué querías hablarme? La voz de Naruto rompió el silencio, tentativa pero abierta. Se encontró con un silencio momentáneo, una pausa que pareció prolongarse, llena de pensamientos y emociones no expresadas. Entonces, Saeko se giró hacia él, con movimientos pausados, cada paso medido con una gracia que contradecía la tensión en el aire. Su aproximación recordaba a una leona acechando a su presa, un paso fluido y seguro que prometía propósito. Se sentó en el borde de la cama, cerca de donde yacía Naruto, cerca de su pecho. La proximidad no pareció perturbarla. Su actitud era tranquila y serena. Saeko le dedicó una sonrisa que destilaba asombro y misterio, una expresión enigmática que insinuaba la profundidad de la conversación que se avecinaba. No hace falta decir que el ex shinobi estaba intrigado por el hecho de que las espadachinas lo atrajeran para poder hablar. ¿Puedes asumir el rol de líder si la situación lo requiere? Su voz, normalmente tan tranquila y mesurada, tenía un matiz de urgencia, prueba de la gravedad de su pregunta. Naruto la miró a los ojos, impasible, y su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Si la situación lo requiere, estoy dispuesto. Arqueó una ceja, intrigado por el repentino giro de su conversación. ¿Qué te ha hecho preguntar eso? Saeko soltó una risita sombría. Sus ojos se tiñeron de una sed de sangre que parecía fuera de lugar en la tranquilidad del entorno.
Estar rodeada de tanta gente, y con cómo se ha derrumbado el mundo, hay muchos monstruos, y no necesariamente solo no muertos. ¿Y crees que no había monstruos antes del apocalipsis?, replicó Naruto, con una pregunta retórica pero directa, desafiando la idea de que el mal fuera producto únicamente de su situación actual. Saeko negó con la cabeza, con una sonrisa irónica en las comisuras de sus labios, reconociendo la verdad de sus palabras. Lo sé muy bien, respondió con una sonrisa burlona, reflejo de su conciencia de la oscuridad que residía en la humanidad, incluso antes de que su mundo se derrumbara. Un recuerdo fugaz e inesperado cruzó por la mente de Saeko, una versión más joven de ella misma confrontada por un hombre cuyas intenciones distaban mucho de ser nobles. El recuerdo culminó con el hombre tendido en el suelo, ensangrentado y golpeado, testimonio de la negativa de Saeko a ser una víctima. Volviendo a la realidad, captó las siguientes palabras de Naruto justo a tiempo, una promesa tranquilizadora que pareció resonar por toda la habitación. Que haya más monstruos que nunca, y no me refiero solo a los muertos, no significa que tengamos nada de qué preocuparnos. Se incorporó, su mirada se fijó en la de Saeko con una intensidad que no admitía réplica. No dejaré que nadie haga daño a nuestro grupo. Incluso intentarlo provocaría toda mi furia, declaró, con un tono que no dejaba lugar a dudas. La fuerza y determinación en su voz, en sus ojos, dejaron atónita a Saeko y la dejaron en silencio mientras miraba fijamente sus orbes azules, encontrando una profundidad de resolución que era al mismo tiempo sorprendente e inspiradora. La sala se sumió en un silencio tenso durante unos segundos, con el peso de la proclamación de Naruto flotando entre ellos hasta que Saeko, recuperando la compostura, aventuró una pregunta pícara. ¿Serías tan protector si alguien intentara atacarme? Sí, respondió Naruto con voz segura y firme. La franqueza de su respuesta le provocó una inesperada calidez a Saeko, cuyas mejillas se sonrojaron al reírse entre dientes ante la sinceridad de sus palabras. Hizo un puchero, lo que provocó otra ronda de risitas por parte de la Violeta. Lo siento, se disculpó con ligereza, y su risa se apagó cuando la rubia le ofreció un pulgar hacia arriba con sarcasmo en respuesta. Pasaron unos momentos de paz antes de que el momento alegre comenzara a desvanecerse cuando la expresión de Naruto se endureció, un cambio que trajo una sensación inmediata de seriedad a su conversación. Ten cuidado y mantén los ojos y los oídos bien abiertos, por si acaso. Aunque no desconfío de los Takagi y deberían ser buenos, eso no significa que quienes los rodean también lo sean. Mantente alerta, ordenó con una mirada penetrante y autoritaria. Saeko asintió, sin que la gravedad de sus palabras le pasara inadvertida. Lo haré, prometió. Y eso es todo por ahora, solo quería una respuesta a esta pregunta. Con un último asentimiento, se despidió de Naruto y se alejó, dejando atrás un silencio que era al mismo tiempo contemplativo y cauteloso mientras el shinobi volvía a recostarse en la cama. Naruto levantó su antebrazo, una vez mordido, por encima de su rostro, escudriñando la piel donde, no hace unos días, una vívida cicatriz de mordedura estaba inconfundiblemente presente. Ahora no había nada. Ninguna marca, ninguna cicatriz, solo piel inmaculada, como si los dientes que una vez le habían desgarrado la carne simplemente lo hubieran rozado. La herida que debería haber sido una sentencia de muerte o una transformación en las mismas criaturas contra las que luchaban había desaparecido por completo, sanada por un don que era tanto un misterio como un milagro. Dejó caer el brazo hacia atrás, un gesto físico que reflejaba la liberación de su férrea serenidad, mientras sus pensamientos empezaban a fluir como agua rompiendo una presa. Su mente vagó hacia el estado del mundo, hacia las interminables hordas de zombis que vagaban por las calles. Y a las innumerables familias e individuos que habían sido víctimas del horror que ahora asolaba su existencia. Una risa afligida se le escapó, teñida por la ironía de su situación. Millones de personas habrían dado cualquier cosa por el don que poseía, el don de la inmunidad, la capacidad de sanar de una mordedura que significaba la perdición para cualquier otra persona. Sus pensamientos se tornaron solemnes al reconocer que, a pesar de la catástrofe global, su principal preocupación siempre había sido la seguridad de Shizuka. No fue una decisión de la que se arrepintiera, pero no pudo evitar desear que hubiera habido una manera de extender su milagrosa supervivencia a otros desde el momento en que el mundo cayó en el caos. Naruto suspiró, un sonido cargado de determinación. Decidió que le contaría a Shizuka sobre su inmunidad a la primera oportunidad. Era un secreto que ya no podía guardarse, especialmente de alguien que le importaba tanto. Justo cuando consolidaba su determinación, un golpe en la puerta rompió el silencio de la habitación. «Pase», gritó el ex shinobi.
La puerta se abrió de golpe y entró Shizuka, con una sonrisa radiante y contagiosa. No hay mejor momento que el presente, pensó, devolviéndole la sonrisa, aunque con algo de nerviosismo, lo cual no pasó desapercibido para la enfermera. La enfermera se detuvo en seco, ladeó la cabeza ligeramente, su sonrisa se desvaneció al percibir la inquietud de su ser más preciado. ¿Está todo bien, Naruto-kun?, preguntó con suavidad, con la voz cargada de preocupación, adentrándose en la habitación y cerrando la puerta con suavidad. Naruto se incorporó, haciéndole espacio para sentarse a su lado si así lo deseaba. Sí, todo está bien, empezó, su voz delatando el peso que estaba a punto de compartir. De hecho, hay algo que quería contarte, sobre mí. La expresión de Shizuka cambió a una de atenta curiosidad. Fin. Capítulo 8. Sorber, ¿qué tal la vida? Bien. ¡Qué bien! La vida también es buena conmigo. Es por eso que les traje otro capítulo. ¡Amigos! Comenzar. ¿Qué eras? Shizuka no pudo evitar gritar, su voz resonó por la habitación con una mezcla de sorpresa y terror. Antes de que Naruto pudiera responder, la enfermera se acercó rápidamente a él, con los ojos abiertos por el pánico, mientras sus manos recorrían su cuerpo con inquietud, buscando cualquier rastro de la temida mordedura. Naruto se sintió conmovido por su preocupación, pero sabía que sus temores eran infundados. Estoy bien, no te preocupes, me curo, ¿recuerdas? Trató de tranquilizarla con dulzura, su voz una presencia firme en el tumulto de su pánico. Por desgracia, sus palabras parecieron caer en oídos sordos mientras Shizuka continuaba su búsqueda desesperada con lo que parecía una visión de túnel. ¿Dónde te mordieron?, preguntó, con la voz teñida de un pánico penetrante que le llegó al alma. Naruto rápidamente la agarró de las manos, sujetándolas con firmeza para detener sus frenéticos movimientos. Su agarre la obligó a mirarlo, exigiendo toda su atención. Estoy bien, estoy bien. Ya no me pica, insistió, con un tono de voz imbuido de una calma inquebrantable diseñada para calmar su creciente ansiedad. ¿No lo es?, preguntó Shizuka, con la incertidumbre reflejada en su voz mientras examinaba su rostro en busca de cualquier señal de engaño. Sus ojos, abiertos y brillantes por las lágrimas, reflejaban una tormenta de emociones. Al contemplar su sonrisa tranquilizadora, la esperanza y el alivio la invadieron, superando el miedo gélido que la había agarrado momentáneamente. Naruto asintió, ofreciéndole una suave sonrisa que buscaba aliviar aún más sus preocupaciones. Le soltó las manos con suavidad y levantó el antebrazo, recorriendo con los dedos la piel donde la mordedura le había desfigurado la piel. A pesar de su confianza en él y de haber presenciado de primera mano sus extraordinarias habilidades curativas, Shizuka se sintió obligada a verificar la verdad por sí misma. Sus dedos siguieron los de él con cautela, recorriendo su piel, buscando meticulosamente cualquier rastro de herida. Su tacto era delicado pero penetrante, impulsado por una mezcla de escrutinio médico profesional y preocupación personal por Naruto. Para su profundo alivio, después de revisarlo una y otra vez, no encontró nada. La piel estaba suave y sin imperfecciones. Al mirarlo a los ojos, respiraba con dificultad, jadeando entrecortadamente, con el pecho agitado como si hubiera corrido una maratón. El miedo le oprimía el corazón, apretándolo con más fuerza con cada momento de incertidumbre. La mirada de Naruto se cruzó con la de ella, cálida y comprensiva, y sonrió suavemente, un gesto que pareció calmar la tormenta que sentía en su interior. Lo siento, no pretendía preocuparte, murmuró con sinceridad, en voz baja y tranquilizadora como un suave arroyo. Agradecida por su presencia y consuelo, Shizuka no pudo resistir el impulso de abrazarlo. Lo abrazó con fuerza, aferrándose como si fuera a desaparecer si lo soltaba. La idea de que podría haberlo perdido, de no ser por su milagrosa curación, era insoportable. Sus brazos se convirtieron en cadenas de hierro, su cuerpo se amoldó al de él, buscando el calor y la innegable realidad de su supervivencia. Él la abrazó instintivamente, mientras su mano acariciaba suavemente su cabello para consolarla. Normalmente, el ex shinobi habría disfrutado la sensación de los enormes pechos de Shizuka presionados contra él, pero considerando la situación, eso estaba lejos de su mente en ese momento. Un momento de quietud y tranquilidad envolvió la habitación mientras la pareja se abrazaba, la tensión del momento anterior se disipó en su cercano contacto. La mirada de Naruto vagó sin rumbo por la habitación, hasta posarse finalmente en la cama. Al darse cuenta de que tenía más que explicar y, sobre todo, al reconocer que Shizuka no daba señales de soltarlo pronto, los acompañó con suavidad hacia el borde de la cama.
Manejar la maniobra no fue fácil mientras ella se aferraba a él firmemente, pero con un poco de suave impulso, logró que ambos se sentaran cómodamente en el colchón. Él acostado boca arriba con su enfermera favorita encima de él. Una vez acomodado, Naruto respiró hondo y comenzó a relatar lo sucedido en la puerta. Describió el extraño comportamiento del hombre, cómo la situación se había agravado y cómo había intervenido para salvar a Kyoko, lo que resultó en su mordida. Al mencionar la mordedura, sintió los brazos de Shizuka apretándolo. Continuó, con voz firme pero suave, explicando cómo, tras asegurar la seguridad de Kyoko, su primer pensamiento había sido encontrar a Shizuka. Le contó cómo, incluso cuando el pánico se apoderó de él al principio, notó que la herida ya estaba empezando a sanar en la primera hora, una vez que estuvieron todos juntos en una habitación. Los bordes de la mordedura se desvanecían como si los borrara una goma invisible. Y Kyoko sabe lo de la mordedura, por supuesto, añadió, bajando el tono a un tono más serio. Me confrontó después, cuando estábamos en casa de Rika, pero solo le conté una parte de la verdad. Ante esto, Shizuka se apartó lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos, con una expresión de gran sorpresa. Sin embargo, Naruto continuó explicando. Le conté sobre mi capacidad de curación. Pero nada más sobre la verdad. Simplemente inventé una historia, que no sabía por qué la tenía, pero que lo mantuve en secreto por miedo al gobierno y todo eso. Y ella decidió hacer lo correcto y mantenerlo en secreto después de que le pedí que no se lo dijera a nadie, pero me instó a que te lo contara. No es que importara, ya que planeaba decírtelo de todos modos. Hizo una pausa, dándole un momento para procesar la información que acababa de revelar. Un silencio denso llenó la sala mientras ella asimilaba todo lo que le contaba. Afortunadamente, no tuvo que permanecer en suspenso por mucho tiempo. Su mirada se suavizó, y la sorpresa inicial dio paso a una profunda sensación de alegría y gratitud. Tenía sentido que no le contara a la maestra sobre su origen. Aunque supuso que la sorpresa fue más bien un reconocimiento interno de que era la única que conocía el secreto de Naruto, y probablemente seguiría así, pero sabiendo que él confiaba tanto en ella, ¿de verdad confías tanto en mí?, susurró, con la voz cargada de emoción. Con todo, incluso las cosas que ocultas a los demás. Naruto asintió con sinceridad. Claro que sí, Shizuka-chan. Confío en ti más que en nadie. Siempre has estado ahí para mí, sin dudarlo. No me parecía bien ocultarle esto a mi persona más preciada. Su corazón se llenó con sus palabras, y una cálida oleada de felicidad la recorrió. Shizuka se acercó aún más, si cabe, con los ojos llenos de lágrimas de alegría contenidas. Sonriendo suavemente, le dio un beso en la frente. Siento haberte preocupado antes, dijo con seriedad. No quería asustarte con la noticia. Shizuka soltó una suave carcajada, aunque sus ojos aún estaban empañados. Baka, bromeó con dulzura, con una sonrisa en los labios. Estoy acostumbrada a que me preocupes. Es una mala costumbre tuya. Naruto rió entre dientes, sintiendo un gran alivio ante su respuesta desenfadada. Supongo que tengo muchos malos hábitos, ¿eh? Solo unos pocos, respondió Shizuka con un tono juguetón pero cariñoso. Pero creo que puedo con ellos. Lo miró con fingida severidad, lo que solo lo hizo reír aún más. De repente, al recordar algunos acontecimientos recientes, frunció el ceño. Así que por eso no te preocupaba ir sola a la tienda. Naruto sonrió tímidamente. Bueno, necesitaba comprarte chocolate, y como soy inmune, no tengo que preocuparme tanto. No, declaró la enfermera con firmeza. No me importa que seas inmune, no te van a morder nunca más, ¿entiendes? Lo miró con seriedad, retándolo a sugerir o pensar lo contrario. Él se rió, para su disgusto. De acuerdo, pero actúas como si quisiera que me mordieran estos caníbales. Lo cual, desde luego, no quiero. HMPH. Shizuka gruñó y miró hacia otro lado, molesta por la indiferencia de su persona más preciada. Su reacción solo sirvió para divertirlo aún más antes de que sus risas finalmente se apagaran. Contarle sobre la mordedura, si bien no era algo que temiera confesar, lo ayudó a sentirse mejor y lo ayudó a quitarse un peso de encima que ni siquiera sabía que tenía. El silencio, cómodo y reflexivo, descendió una vez más sobre la habitación mientras la pareja permanecía sentada junta en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Naruto cerró los ojos, reflexionando sobre cuál sería el siguiente paso, cómo garantizar la seguridad de Shizuka. ¿Era la finca Takagi una solución temporal? ¿Y si no, qué haríamos? ¿Y qué tal los suministros?
Y, por supuesto, no podía olvidar la sensación de instinto asesino que había sentido antes. Permaneció en su mente. Alguien albergaba un profundo prejuicio contra él, aunque su identidad permanecía envuelta en misterio. Naruto-kun, la suave voz de Shizuka rompió el silencio, sacándolo de su ensoñación. Abrió los ojos lentamente, encontrándose con sus tiernos ojos color miel y la suave sonrisa que había llegado a apreciar. Decidido a proteger esa sonrisa, tarareó en respuesta. Te amo, dijo ella, y su voz irradiaba una suave calidez. Los ojos de Naruto, ya abiertos por la seriedad de sus pensamientos, se abrieron aún más con sorpresa. ¿En serio?, preguntó rápidamente, con una mezcla de asombro y esperanza en la voz. Ella asintió, y su sonrisa se ensanchó de satisfacción y felicidad. ¿Cómo no iba a enamorarme de mi persona más preciada? Naruto tardó unos segundos en asimilar lo que decía. Entonces, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro y se le escapó una risita, causada por la alegría y la sorpresa. Al ver su reacción, Shizuka se inclinó y lo besó rápidamente antes de retroceder un poco. Naruto, incapaz de dejar de sonreír, la preguntó juguetonamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Shizuka lo miró divertida, con los ojos brillantes de alegría. Bueno, en cierto modo me detuviste, le recordó con un ligero tono de broma. Hizo una mueca de fingido arrepentimiento al recordarlo, pero luego refutó juguetonamente. Podrías habérmelo dicho después. Adoptando una mirada traviesa, Shizuka respondió. A diferencia de ti, quería que el lugar o el momento fuera romántico cuando confesara mi amor. Tenía que ser perfecto, ¿sabes? Su comentario juguetón provocó la risa de Naruto, un sonido claro y brillante en la silenciosa habitación. ¿Y fue perfecto, quiero decir?, preguntó, sin dejar de sonreír ampliamente. Casi tan perfecta como tú, respondió ella, con una voz suave pero descarada, señalando el profundo afecto y alegría que sentía en el momento compartido. Sus risas se mezclaron, llenando la habitación con una energía alegre que hizo a un lado momentáneamente el peso de sus circunstancias. Dejando que la risa se calmara, Naruto miró a Shizuka con profundo cariño y alegría. Yo también te amo, dijo con voz tierna y llena de emoción. Sus palabras provocaron una sonrisa aún más grande en el rostro en forma de corazón de Shizuka. Podría haber respondido con palabras, pero sabía que a menudo, el contacto físico transmitía sentimientos más profundos que las palabras. Con suavidad, se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de él. Fue un acto sencillo, pero transmitió mucho confianza, amor y una conexión profunda. Naruto sintió una ola de serenidad invadirlo, contento y totalmente agradecido por el momento que compartía con la mujer que amaba. Podría acostumbrarse a esto. XXXX salto temporal. 5 horas después Soichiro Takagi se sentó a la cabecera de la alargada mesa del comedor, irradiando un aura de autoridad y calma. Su esposa, Muriko, y su hija, Saya, estaban sentadas a ambos lados, formando un trío de presencia digna. Esa noche, el comedor, un espacio habitualmente reservado para comidas familiares íntimas y vigilado por un selecto grupo de guardaespaldas apostados discretamente en las entradas y salidas, estaba inusualmente animado. El escuadrón Naruto, invitados especiales de la noche, ocupaba los asientos restantes a lo largo de la pulida superficie de madera de la mesa. Al comenzar la cena, Soichiro observó sutilmente a cada miembro del equipo de Naruto, con una mirada penetrante y evaluadora. Observó sus apariencias y comportamientos con ojo experto, mientras disfrutaba de su comida con la gracia mesurada de un hombre acostumbrado al poder y al control. Sus observaciones fueron silenciosas pero intencionales, sin perder detalle alguno, mientras buscaba comprender más acerca de estos nuevos aliados, o amenazas potenciales, bajo su techo. La habitación en sí estaba llena de una quietud contenida. Los únicos sonidos eran el tintineo de la porcelana fina y el suave susurro de las servilletas de seda. Los sirvientes, entrenados para ser casi invisibles, se movían con fluidez por la mesa. Retiraban con cuidado los platos usados y los reemplazaban con platos frescos, con cada movimiento practicado y preciso. La elegancia del servicio armonizaba con el opulento entorno, con cada plato presentado con esmero, realzando el ambiente formal. A medida que avanzaba la comida, el silencio inicial dio paso gradualmente a una conversación reservada. Intercambios suaves, cautelosos pero educados, comenzaron a extenderse por la sala mientras los invitados lidiaban con las complejidades de cenar con anfitriones tan distinguidos. A pesar de la charla que surgía, la tensión subyacente nunca se disipó del todo, flotando en el aire como un velo tenue.
Cada miembro del escuadrón Naruto era plenamente consciente de la importancia de esta cena, y sus respuestas fueron mesuradas, cuidando de no revelar demasiado en medio de una conversación aparentemente informal. Al servirse el último plato y terminarse la última comida, la atmósfera del salón cambió sutilmente. Los sirvientes, con una eficiencia demostrada, comenzaron a recoger la mesa por última vez esa noche. Al retirar el último plato, Soichiro levantó la mano y chasqueó los dedos suave pero audible. A su señal, un silencio comprensivo recorrió la habitación. Guardaespaldas y sirvientes comenzaron a salir. Sus movimientos fueron rápidos y silenciosos, y las puertas se cerraron suavemente tras ellos, dejando la habitación ocupada únicamente por la familia Takagi y el escuadrón Naruto. Con la sala vacía, Soichiro se reclinó en su silla, con una expresión de escrutinio más abierto. La formalidad de la comida desapareció, dando paso a una conversación más seria. Ahora que estamos en privado, comenzó Soichiro con voz firme pero invitante, creo que podemos hablar de esto más abiertamente. Su mirada recorrió al grupo, una invitación silenciosa a hablar sin los filtros necesarios durante las formalidades de la comida. Me gustaría empezar agradeciéndoles una vez más por proteger a mi hija. Tienen la gratitud de la familia Takagi. Muriko se dirigió cálidamente al grupo, su amable sonrisa acortó la distancia formal mientras hablaba con genuino aprecio. Soichiro asintió en señal de acuerdo, su presencia autoritaria no disminuyó mientras su mirada penetrante recorría metódicamente a cada miembro del escuadrón de Naruto. Su valentía en estos tiempos turbulentos no ha pasado desapercibida. Ahora, en la intimidad de estas paredes, hablemos con franqueza sobre el futuro. ¿Cuáles son sus intenciones de ahora en adelante? ¿Busca algún familiar o tiene otros deberes que lo requieran? Su voz, aunque formal, estaba imbuida de un sincero interés en sus respuestas, invitando a la honestidad sin las formalidades habituales. Kyoko fue la primera en responder, con la postura erguida al encontrarse con la intensa mirada de Soichiro. No me queda familia, declaró con claridad, con un tono que reflejaba su determinación. Mi compromiso sigue siendo con mis alumnos, que se han convertido en mi familia. Esa responsabilidad continúa, incluso en medio del caos. La expresión de Soichiro se suavizó ligeramente, y un gesto de asentimiento transmitió su respeto por su dedicación. Una noble carga, reconoció pensativo. Hirano, con aspecto un poco más reservado y tímido bajo el escrutinio de Soichiro, habló a continuación. Mi familia suele viajar al extranjero por negocios, dejándome aquí solo la mayor parte del tiempo. Entonces Rei añadió su voz, con un tono de determinación y preocupación latente. Debo encontrar a mis padres. No puedo descansar hasta que estén conmigo. Takashi lo siguió de inmediato, con una declaración breve y concisa. Y yo estoy en la misma situación. Encontrar a mis padres es mi principal preocupación. La atención se centró entonces en Saeko, y la pregunta de Soichiro fue directa e inquisitiva. ¿Qué hay de tus planes, Saeko Busujima? Su respuesta fue tan fría y mesurada como su actitud. Mi padre es autosuficiente y siempre ha preferido resolver los asuntos por sí solo. No buscaba ni aceptaba ayuda a la ligera, declaró con voz firme. De hecho, esa es la esencia misma del maestro Busujima, respondió Soichiro con un destello de respeto en la mirada. No es de los que aceptan ayuda innecesaria. Shizuka fue la siguiente, con la voz teñida de tristeza. Mi familia ya no está con nosotros. Sin embargo, tengo un buen amigo en la Fuerza Aérea a quien deseo localizar y, con suerte, reunirme pronto con él. Finalmente, Naruto habló, con voz tranquila pero con una fuerza subyacente. En cuanto a mí, no tengo familia que buscar. Mi enfoque está aquí, con quienes ahora son mi familia y mi responsabilidad. Soichiro absorbió cada respuesta en un silencio pensativo. Tras un momento, intercambió una mirada con Yuriko, quien le ofreció una sonrisa suave y comprensiva, una comunicación silenciosa de propósito compartido. Luego se dirigió de nuevo al grupo, con un tono más asertivo al exponer su compromiso. Agradezco su franqueza, comenzó, incorporándose levemente en señal de su sincero compromiso. Los recursos de la finca Takagi, y de hecho nuestro apoyo personal, están a su entera disposición. Le asistiremos con cualquier recurso, información o apoyo que necesite. En estos tiempos desgarradores, es nuestro deber y honor apoyar a quienes demuestran tanto coraje y lealtad. Cuando las palabras de compromiso de Soichiro resonaron en la sala, la atmósfera se aligeró, levantando visiblemente el ánimo de Rei y Takashi, quienes intercambiaron sonrisas de alivio y gratitud. Preveía que algunos de ustedes podrían estar buscando reunirse con familiares, declaró Soichiro, con una voz que resonaba con autoridad y previsión.
Por consiguiente, me he tomado la libertad de reunir un equipo especializado para ayudar en esta tarea. Con un discreto chasquido de dedos, las puertas del fondo del comedor se abrieron. Entró un grupo de personas, cada una con un aire distintivo de competencia y propósito. Al acercarse, Soichiro se preparó para presentarlas. Su expresión reflejaba la importancia del momento. Permítanme presentarles a miembros clave de su equipo de apoyo, anunció Soichiro, señalando al primero que se acercaba. Este es Alfred Pennyworth, un caballero que ha servido fielmente a la familia Takagi durante más de 2 décadas. Las habilidades de Alfred superan las de un mayordomo tradicional, abarcando diversos aspectos del apoyo táctico y logístico. Alfred, un hombre mayor con una postura que inspiraba respeto, dio un paso al frente. Su traje estaba impecable y su cabello gris estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Hizo una reverencia precisa y luego sostuvo la mirada de todos con una calma avezada. Estoy a su servicio, declaró. Su acento británico le daba un toque adicional de refinamiento a su porte sereno. El ex shinobi tuvo que admitir que el mayordomo, o algo así. Bueno, el caballero, tal como lo presentaron, tenía un aire rudo. A continuación, Soichiro señaló a una mujer de aspecto formidable a su lado. Esta es Akeno Imejima, nuestra tiradora más estimada. Su dominio de las armas de fuego es incomparable, lo que la convierte en un recurso invaluable para cualquier operación de campo. Akeno avanzó con una elegancia imponente que llamó la atención de inmediato. Su uniforme táctico, ajustado y funcional, subrayaba su preparación para cualquier misión, a la vez que resaltaba su porte seguro. Su cabello oscuro estaba recogido en una elegante cola de caballo, lo que le daba un aire práctico y elegante a la vez. Su mirada, penetrante y perspicaz, recorrió al grupo con una calidez que contradecía su formidable reputación. Con una sonrisa encantadora y un tono sensual en la voz, asintió respetuosamente. Estoy deseando poder ayudarle en sus esfuerzos, dijo con suavidad, con un comportamiento amistoso pero innegablemente cautivador. Finalmente, un hombre más joven y menos sereno apareció en el centro de atención. Y este es Issei Oudou, continuó Soichiro, con un tono ligeramente más indulgente. Issei está en las primeras etapas de su entrenamiento, pero muestra un potencial prometedor. Con dedicación y concentración, se espera que alcance grandes logros. Eso si el idiota logra mantener la concentración, gruñó Saya para sus adentros, perfectamente consciente de sus tendencias pervertidas y demás. Issei, notablemente menos refinado que los demás, pero con expresión seria, dio un paso al frente. Su atuendo era sencillo y menos formal, lo que indicaba su estatus de menor. Hizo una reverencia nerviosa, sus ojos se cruzaron brevemente con los de la asamblea antes de desviarse rápidamente, sobre todo al notar la expresión de disgusto de Saya. Gracias, tengo muchas ganas de aprender y ayudar en lo que pueda, añadió rápidamente, con la voz delatando su entusiasmo por demostrar su valía. Estos son algunos de mis agentes más confiables y hábiles, declaró Soichiro estoicamente, con un tono que no transmitía ninguna exageración, sino la cruda realidad. Desafortunadamente, las circunstancias actuales no me permiten desplegar más personal. Sin embargo, estos 3 son excepcionalmente capaces y deberían ser más que suficientes para sus necesidades. Yuriko intervino con elegancia, con un tono cargado de pesar y empatía. Ojalá pudiéramos hacer más por quienes han protegido a nuestra hija. Pero, por favor, comprendan que hay muchas personas aquí en nuestra finca cuya seguridad también debemos garantizar. Nuestros recursos, aunque limitados, se asignan con el máximo cuidado. Takashi, reconociendo las limitaciones, respondió con un respetuoso asentimiento. Lo entendemos, señor. Y señora Takagi, y agradecemos cualquier apoyo que puedan brindarnos, dijo, con un tono que reflejaba aprecio y determinación. Rei intervino, reflejando el sentimiento de Takashi. Sí, gracias. El solo hecho de saber que contamos con su apoyo ya marca una gran diferencia. Soichiro reconoció su gratitud con un gesto de la cabeza. Gracias por su comprensión, dijo, y luego se centró en asuntos más prácticos. Excepto por Takashi y Rei, quienes obviamente estarán ocupados con sus asuntos personales, les asignaré funciones a cada uno para que ayuden con las necesidades actuales de la finca Takagi. Nosotros también enfrentamos numerosos desafíos, y sus habilidades sin duda serán muy útiles aquí. Continuó, centrando su atención en Takashi Rei, exponiendo los planes para el futuro inmediato. Su escuadrón estará listo para partir mañana al amanecer. Se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar una salida rápida y eficiente. Gracias, señor. Takashi inclinó la cabeza en agradecimiento y Rei lo siguió.
Soichiro asintió antes de centrarse en los demás. La doctora Marikawa será asignada al ala médica, donde podrá poner en práctica su experiencia médica. Su mirada se dirigió a Kota Hirano. Y tengo entendido por mi hija que eres un excelente tirador, así que te asignarán como tirador defensivo. Kota sintió una oleada de orgullo, pero al darse cuenta de que no era momento para autocomplacencias ni tonterías, algo que solía hacer cuando se sentía tímido o avergonzado, saludó con firmeza. Sí, señor. Saeko Busujima, considerando tu maestría con la espada, quiero que seas mi guardaespaldas. Estarás conmigo la mayor parte del tiempo cuando entremos y salgamos de la finca Takagi. ¿Te parece bien? Preguntó el líder de los Takagi, sabiendo que pedía demasiado. No tengo ningún problema con eso, Takagi-sama, respondió Saeko asintiendo, con una pequeña sonrisa educada dibujada en su rostro. Fue en ese momento que Yuriko habló. Me gustaría tenerte conmigo, Kyoko-sensei. Me vendría bien tu experiencia en una situación particular. Kyoko asintió. Haré todo lo posible por ayudar. Ahora, toda la atención se centró en el hombre rubio del grupo, y Soichiro miró estoicamente al joven, mientras el ex shinobi lo miraba fijamente. Me uniré a ellos, anunció Naruto con firmeza mientras lanzaba una mirada hacia la molesta hamburguesa con queso naranja y podrida, lo que provocó una oleada de sorpresa en la habitación, especialmente de Takashi y Rei. Soichiro arqueó una ceja. Su expresión era una mezcla de curiosidad y autoridad severa. Mi hija me ha hablado mucho de ti, de lo capaz que eres. Dime, ¿por qué sientes la necesidad de unirte a esta misión en particular, Naruto? La respuesta del ex shinobi fue directa y llena de sentido del deber, porque hamburguesa podrida y naranja molesta son parte de mi equipo. Significa que soy responsable de ellos y es mi trabajo cuidarlos. La sala reaccionó de diversas maneras a los apodos poco convencionales que Naruto les puso a sus compañeros. Takashi y Rei estaban demasiado atónitos para responder, mientras que Soichiro parpadeó, momentáneamente desconcertado, y Yuriko no pudo evitar soltar una risita ante la inesperada ironía. Alfred, el mayordomo siempre imperturbable, simplemente ajustó su postura ligeramente, sin alterar su expresión. Akeno se tapó la boca mientras una risita se le escapaba, claramente divertida por la franqueza de Naruto. Issei, menos sereno, resopló con fuerza, encontrando el apodo particularmente gracioso. Alrededor de la mesa, los otros miembros del escuadrón Naruto también reaccionaron. Kouta con una mirada estrellada, claramente divertido y tal vez un poco envidioso de los apodos pegadizos, era difícil decirlo, mientras que otros rodaron los ojos o suspiraron, acostumbrados a la forma de Naruto de aligerar los momentos serios con su sentido del humor único. Muy bien, dijo finalmente Soichiro, una vez que las risas se calmaron y la sala volvió al orden. Si cree que su presencia será beneficiosa, confío en su criterio. Garantice su seguridad. Al ver que la discusión había concluido por ahora, el jefe de la familia Takagi despidió a todos, esperando pacientemente mientras los ocupantes de la mesa del comedor se iban uno por uno. Mientras la sala se vaciaba, las risas y las charlas se desvanecían en la distancia, Soichiro y Yuriko permanecieron sentados a la amplia mesa del comedor, envueltos en un silencio que los hacía sentir cómodos y reflexivos. El peso del liderazgo recaía sobre los hombros de Soichiro, una carga que rara vez mostraba a nadie más que a su confidente más cercana, su esposa. Ojalá hubiera podido hacer más por ellos, confesó Soichiro, con su voz habitualmente firme teñida de un raro matiz de vulnerabilidad. Su postura, a menudo rígida y autoritaria, se relajó ligeramente al expresar sus preocupaciones. Yuriko extendió la mano y encontró la suya, en un gesto de apoyo y comprensión. Lo sé, respondió con suavidad, con voz tranquilizadora. Pero como dijiste, las circunstancias no nos favorecen. Estás haciendo un gran favor, considerando que no deberías enviar a nuestra gente clave como Alfred y Akeno. Hubo una breve pausa, y el silencio se prolongó entre ellos mientras Soichiro asimilaba sus palabras, encontrando consuelo en su verdad. Finalmente, asintió, aceptando su perspectiva. Tienes razón, admitió. Claro que tengo razón, respondió Yuriko con un tono ligero y juguetón, con una pequeña sonrisa en los labios. Se inclinó y le dio un beso cariñoso en la mejilla. No te preocupes. Soichiro permitió que una pequeña sonrisa atravesara su estoicismo habitual, calentado por su tranquilidad y la tranquila intimidad del momento. Fin. Capítulo 9. Otro capítulo. Y tan pronto. Maldita sea. Estoy que arde. Corrección, todos estamos que arde, chicos. Ya basta de dar golpes. Vamos a ello.
Comenzar. El UMBE militar pasó rugiendo por la puerta, con su motor rugiendo en la quietud de la mañana como una bestia despertando. El amanecer apenas despuntaba, proyectando una tenue luz sobre el paisaje que se reflejaba en la robusta carrocería blindada del UMBE. Su pintura, un negro mate, absorbía la luz, dándole al vehículo una apariencia sigilosa, casi espectral, mientras avanzaba a toda velocidad por las calles desiertas. Diseñado para ser duradero y resistente, el UMBE era un espectáculo formidable. Su chasis reforzado y cristales antibalas, junto con una serie de accesorios, como tanques de combustible adicionales y un cabrestante de alta resistencia, denotaban una máquina diseñada para la supervivencia y el combate. Los neumáticos, gruesos y ranurados para una máxima tracción, levantaban escombros y polvo mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. El ruido de su paso resonaba en los edificios en una cacofonía de potencia bruta. En el interior, la atmósfera estaba cargada de una intensidad palpable. Alfred, con décadas de experiencia, manejaba el vehículo con precisión experta, escudriñando el camino con la mirada mientras sus manos se movían con seguridad y precisión sobre el volante. A su lado, Takashi estaba sentado, alerta y vigilante, observando sus alrededores en busca de cualquier señal de problemas. En la parte de atrás, el espacio era reducido pero organizado. Naruto, Rei, Ise y Akeno se preparaban, revisando su equipo y armas. A pesar de lo temprano que era, estaban llenos de energía. Naruto, sentado con una tranquilidad despreocupada que desmentía la seriedad de su misión, hacía girar un kunai entre sus dedos, mientras su mirada observaba a quienes lo rodeaban. Había estado haciendo eso por un tiempo, tratando de tener una idea de cómo estaba cada uno actualmente y llegó a varias conclusiones cuando se trataba de cada uno de los compañeros que lo rodeaban. La molesta naranja parecía claramente agitada, aunque intentaba disimularlo con determinación. Su mirada inquieta y la forma en que agarraba su lanza, dejándola sobre su regazo, delataban su impaciencia. En definitiva, necesitaba un respiro emocional y Naruto iba a ser misericordioso por una vez y se lo daría. La mirada de Naruto se movió discretamente hacia la pelinegra que estaba al otro lado de él. Akeno Himejima era el polo opuesto de Rei. Serena, relajada y con un aura de serena paciencia, se movía y se sentaba con una gracia natural que cautivaba a la vista. Tenía un aire profesional, vestida con una camisa blanca abotonada, pulcramente metida en el pantalón negro de rayas grises. Un look de mujer de negocios que destilaba encanto. Esta fue la primera vez que Naruto la vio claramente y no pudo evitar reconocer su impresionante belleza. El cabello negro obsidiana de Akeno estaba recogido en una elegante cola de caballo, que caía en cascada por su espalda con un brillo suave y sedoso. Su rostro era de una belleza impresionante, con labios carnosos y húmedos que insinuaban una sonrisa amable, y ojos almendrados que brillaban con un deslumbrante tono amatista. Pestañas largas y oscuras danzaban sobre sus ojos, añadiendo un toque de seducción a su mirada. Sus rasgos eran impecables, realzados por su tez suave y lechosa que parecía brillar con una luz etérea. En general, era tal como había pensado antes, su rostro era extremadamente hermoso, y uno que definitivamente podría hacer que las supermodelos se pusieran verdes de envidia. Y Akeno no solo fue bendecida con un rostro divinamente hermoso, ¿o no? El Jiraiya dentro de él sabía que ella lucía una figura curvilínea, un hecho que se confirmó completamente cuando su mirada se desvió hacia abajo y vio dos pechos enormes que empujaban hacia afuera. El tamaño de ellos obligó a Akeno a desabrochar los dos botones superiores para que no se sintiera extremadamente incómodo para ella. Pero como resultado, cualquiera que miraba fijamente su zona del pecho se encontraba con una linda vista de un gran escote lechoso que rebotaba y se movía y básicamente tentaba a muchos hombres y mujeres a enterrar su cara allí. Y teniendo en cuenta el tamaño de su escote y el tamaño de sus enormes pechos, que casi rivalizaban con el tamaño de Shizuka, pero eran una o dos copas más pequeños, Akeno muy bien podría asfixiar hasta la muerte a un hombre o una mujer con esas enormes tetas. Definitivamente no es la peor manera de morir, considerando todas las cosas. Ahora era difícil juzgar todo lo demás considerando su postura sentada, pero no le cabía duda de que la parte inferior de su cuerpo era igual, o incluso mejor, que la superior. Pero ya lo descubriría más tarde. Mientras Naruto continuaba observándola, no pudo evitar comparar su belleza con la de Shizuka. Ambas mujeres eran innegablemente hermosas, pero de maneras muy diferentes. La belleza de Shizuka era cálida y acogedora, como el sol, un resplandor que atraía a la gente sin esfuerzo y la hacía sentir a gusto.
Akeno, por otro lado, poseía un encanto más enigmático, como la luna, cautivadora y serena, con una belleza que insinuaba profundidades y secretos ocultos. Era un contraste fascinante, pues Akeno encarnaba un encanto sereno y misterioso que complementaba el carácter alegre de Shizuka. Decidido a divertirse un poco con la pelinegra, Naruto la apodó mentalmente Tetas, un apodo que seguro le resultaría divertido usar más tarde. Esperaba disfrutar de las bromas desenfadadas que eso conllevaría. Desviando su atención de ella, la mirada de Naruto se posó en el último miembro del grupo, Issei Oudou. La apariencia de Issei era, cuanto menos, peculiar. Su cabello estaba peinado de una manera que a Naruto le pareció extraña, puntiagudo y despeinado, de una manera que parecía desafiar la gravedad, dándole un aspecto salvaje, casi caótico. Sumado a su expresión actual, una sonrisa espeluznante y perversa mientras miraba a Rei con cierta discreción, aunque Naruto no podía culparlo, y la apariencia de Issei rozaba lo poco atractiva. La combinación de su extraño peinado y su mirada lasciva no mejoraba su apariencia. Dado el extraño cabello de Issei, su expresión pervertida y su comportamiento en general, a Naruto solo se le ocurrió un apodo que le sentaba de maravilla: Jiraiya negativo. Para Naruto, Issei era la versión de este mundo de Jiraiya, pero carecía del encanto, la belleza y el carisma que su padrino había poseído en abundancia. En general, Naruto se encontró con un grupo de camaradas bastante único cuando uno no se olvidaba de los pasajeros delanteros, Roten Burger, el directo y decidido Kakashi y el siempre tranquilo y sereno Alfred, a quien, debido a su comportamiento impresionante, Naruto decidió simplemente llamar Alfred. Al reflexionar sobre su equipo, se rió para sus adentros ante la variedad de personalidades y habilidades. Su equipo incluía a un hombre con un bate de béisbol, una impulsiva mujer de pelo naranja con una lanza larga, una expresión mental que decidió ignorar por su rareza, un mayordomo profesional pero intrigantemente caótico, un Artemis con un rifle, y un pervertido inexperto. Era una mezcla bastante ecléctica, cada uno con algo único. Bien, primero lo primero, comenzó Naruto, rompiendo el silencio contemplativo que se había instalado en el umbral. Tenemos que decidir cómo vamos a lograrlo. Aclaremos un par de preguntas. 1. ¿A dónde nos dirigimos ahora? 2. ¿Regresaremos a la finca Takagi después de terminar la búsqueda o buscaremos otro lugar donde quedarnos, quizás incluso en el umbral? Y 3. ¿Qué hay de los suministros? Supongo que también tendremos que buscarlos. Alfred, el epítome del profesionalismo, respondió con prontitud. Maestro Naruto, nuestro destino inicial es la residencia del maestro Takashi, ya que es la más cercana. Después, nos dirigiremos a la casa de la señorita Rei. Si no encontramos a sus familias allí, nuestro siguiente paso será buscar cualquier pista o indicio que hayan dejado, como una nota. Y en su defecto, ampliaremos nuestra búsqueda a sus lugares de trabajo u otros lugares donde probablemente hayan buscado refugio, añadió el mayordomo de Takagi. Alfred continuó, respondiendo a la segunda pregunta con su habitual compostura. En cuanto a nuestro regreso a la finca Takagi, sigue siendo nuestro objetivo principal si las circunstancias lo permiten. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de las condiciones que encontremos y de si es factible regresar de inmediato. La flexibilidad es clave para garantizar el éxito de nuestra misión. Naruto asintió pensativo, apreciando la claridad y la minuciosidad del plan de Alfred. El resto del grupo, excepto Akeno, mostró diversas reacciones, desde una ligera inquietud hasta una firme disposición ante la perspectiva de no tener un plan de regreso fijo. El ex-shinobi asintió de nuevo, procesando mentalmente la necesidad de adaptabilidad en sus planes. La gravedad de su misión comenzaba a calar en todos, el peso de la incertidumbre los oprimió. Akeno, sin embargo, se mantuvo serena y concentrada. Su calma fue una influencia tranquilizadora. Akeno tomó entonces el control, con voz tranquila y segura, contribuyendo a la conversación con sus precisas observaciones. En cuanto a los suministros, los reuniremos siempre que sea posible. Esto incluye comida, suministros médicos, municiones y cualquier otro artículo esencial que encontremos durante nuestra búsqueda. Debemos estar atentos y ser oportunistas, asegurándonos de estar bien equipados durante toda nuestra misión. Me parece un buen plan, respondió la rubia simplemente. Issei, siempre curioso y algo ingenuo, dirigió su atención a Alfred. Su pregunta reflejaba su inexperiencia. ¿Por qué tuvimos que hacer que el motor del umbral fuera tan ruidoso? ¿No podríamos haber elegido uno más silencioso? Alfred, manteniendo su semblante estoico y sereno, respondió con una leve sonrisa, con un tono de explicación paciente.
Maestro Youdou, el ruido que genera este vehículo tiene un propósito estratégico. Al alejar a los no muertos de la finca Takagi, reducimos significativamente el riesgo para quienes se quedan. Es una decisión táctica que beneficia nuestra misión general y mejora la seguridad de nuestra base. Además, el sonido nos ayuda a medir la densidad de no muertos en nuestra zona, lo que nos permite ajustar nuestra estrategia en consecuencia. Ya veo. Eso tiene sentido, reconoció Issei, asintiendo lentamente mientras absorbía la explicación de Alfred, su curiosidad algo satisfecha. No tuve la oportunidad de decir esto antes, pero, gracias, Naruto, dijo Takashi, mirando por encima del hombro para encontrarse con el rubio. Su voz transmitía una genuina gratitud. Sus ojos reflejaban sincero aprecio por la inesperada decisión de Naruto de unirse a ellos. Rei se animó al oír las palabras de Takashi y su mirada se dirigió a Naruto, quien la había sorprendido con su sinceridad la noche anterior. Sí, gracias. A veces puedes ser un imbécil, pero fue muy amable de tu parte venir con nosotros. Te lo agradecemos mucho, añadió, con un tono que mezclaba sinceridad y un ligero toque de broma, recordando los momentos más bruscos de Naruto con una sonrisa burlona. Naruto gruñó en respuesta, claramente indiferente a que lo llamaran imbécil. No tienes que agradecerme, naranja molesta, hamburguesa podrida. Después de todo, prometí ayudar en casa de Rika. Por una vez, el apodo no pareció molestar a Rei. En cambio, le dedicó una amplia, genuina y agradecida sonrisa a la rubia. Aún así, gracias. Naruto asintió, su mirada se suavizó hacia la mujer que empuñaba la lanza, apreciando su gratitud. Tengo que preguntar, ¿pero qué pasa con los nombres? Preguntó Issei, riendo levemente, claramente curioso por los inusuales apodos que Naruto les había dado a sus compañeros. Naruto lo miró irritado, molesto por la audacia de Issei al cuestionar los apodos. ¿Tienes algún problema con eso? Negativo Jiraiya. Jiraiya negativo. Todos, excepto Alfred, repitieron al unísono, sorprendidos por el inusual apodo. Conozco a Jiraiya, el mayor pervertido que he conocido, pero era un buen hombre. Ya sé que eres tan pervertido como él, pero a diferencia de él, no tienes el estilo ni la belleza. Por un momento, el Umbe quedó en silencio mientras todos asimilaban la explicación de Naruto. Entonces, estallaron risas dentro del vehículo. Takashi, Rei e incluso Akeno no pudieron evitar reírse entre dientes ante la comparación. Sus risas llenaron el espacio y alegraron considerablemente el ambiente. Alfred permaneció imperturbable, su comportamiento estoico no cambió, mientras que el rostro de Issei se tornó de un profundo tono rojo, una mezcla de vergüenza y diversión por el apodo que le habían otorgado. Takashi se secó una lágrima del rabillo del ojo, sin dejar de reír. Jiraiya negativo, ¿eh? La verdad es que es bastante gracioso. Rei, entre la diversión y el enfado, asintió, pues había notado la mirada de Issei varias veces en los últimos minutos. Sí, le sienta bien, asintió, decidiendo por una vez no ser confrontativa ante su evidente mirada lasciva, aunque su expresión dejaba claro que estaba al tanto y no estaba especialmente complácida. Akeno, con una risa más controlada pero no menos genuina, añadió. Bueno, al menos ahora tenemos un apodo para casi todos. Le añade un poco de carácter a nuestro grupo. Issei, todavía rojo y visiblemente avergonzado, pero intentando tomárselo con calma, se encogió de hombros. Supongo que tendré que mejorar mi estilo y mi atractivo. Naruto sonrió con suficiencia, y su irritación anterior se disipó al disfrutar de la charla desenfadada. Hazlo tú, Jiraiya negativo. Los ojos de Akeno brillaron con picardía mientras pestañeaba juguetonamente hacia Naruto, con todo su encanto seductor. ¿Siempre eres un niño travieso? Sin inmutarse por su actitud coqueta, Naruto respondió con una sonrisa. Solo hay una forma de averiguarlo, tetas. La pelinegra parpadeó sorprendida ante el atrevido apodo, abriendo ligeramente los ojos. El resto del grupo, excepto Alfred, quedó momentáneamente atónito ante la audacia de Naruto. Sus reacciones fueron desde ojos como platos hasta mandíbulas abiertas. Recuperándose rápidamente, Akeno soltó una suave y melodiosa risita que pareció llenar el espacio con un sonido ligero y agradable. Su risa era cálida y encantadora, con un dejo de genuina diversión. Ya me gustas, comentó con un tono juguetón y aprobatorio. Naruto le guiñó un ojo juguetonamente, disfrutando claramente del intercambio. Me llamo Naruto Uzumaki, encantado de conocerte, tetas. Akeno sonrió, con los ojos llenos de intriga. Akeno y Mejima, encantada de conocerte, Naruto. Rei, sintiendo que la camaradería crecía, decidió unirse.
Rei Miyamoto, dijo con un tono que mezclaba determinación y naturalidad mientras miraba a la única mujer del grupo antes de centrarse en los otros dos agentes de Takashi. Gracias por venir con nosotros. Takashi lo siguió, asintiendo en señal de reconocimiento. Takashi Komuro. Agradecemos tu apoyo. Significa mucho para nosotros. La pelinegra se limitó a sonreír en respuesta a la pareja. Issei, todavía sonrojado por la conversación anterior, se presentó. Issei Oudou. Encantado de conocerlos. Nos alegra estar aquí. Haré todo lo posible por ayudar. Finalmente, Alfred, siempre sereno y profesional, se presentó con una leve reverencia. Alfred Pennyworth, a su servicio. Es un honor atenderlos a todos. Issei, con curiosidad, miró a Naruto con expresión interrogativa. Entonces, Naruto, ¿cuál es el apodo de Alfred? La pregunta despertó un gran interés entre el grupo, incluso Alfred parecía sutilmente intrigado, aunque su comportamiento seguía siendo exteriormente estoico. Naruto se encogió de hombros, negando levemente con la cabeza. Alfred es demasiado genial para un apodo, es solo Alfred, nada más y nada menos. Alfred, con una postura erguida y digna, respondió con un leve asentimiento de agradecimiento. Me complace enormemente que me tenga en tan alta estima, maestro Naruto. Me esforzaré por estar a la altura de sus expectativas. Rayos. Me gusta mucho este tipo, pensó Naruto con una sonrisa. Había algo en él que lo hacía tan simpático. Probablemente fue lo realista que era a pesar de ser tan profesional y todo eso. Un silencio confortable reinó dentro del Umbe mientras todos estaban sentados de una manera mucho más relajada y la tensión se disipó con la conversación ociosa que ahora fluía entre todos. Incluso Naruto se encontró participando en bromas ociosas. Lamentablemente, no podría durar para siempre. Alfred, concentrado en la carretera, interrumpió con su habitual compostura. Llegaremos a nuestro destino en unos 15 minutos, anunció con tono tranquilo y preciso. Así, sin más, la tensión regresó al interior a medida que el sombrío recordatorio de la realidad se instalaba de nuevo. Takashi, rompiendo el breve silencio que siguió a la actualización de Alfred, miró a su equipo. Muy bien, asegurémonos de estar listos. Necesitamos mantenernos alerta y preparados para cualquier cosa. Rei asintió. Su anterior agitación se transformó en una férrea determinación. Estaremos listos, afirmó, apretando con más fuerza su lanza. XXXX salto temporal. 15 minutos después el Umbe empezó a disminuir la velocidad al entrar en el barrio de Takashi. El entorno familiar evocaba una compleja mezcla de esperanza y ansiedad tanto en Takashi como en Rei. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban inquietantemente silenciosas, interrumpidas ocasionalmente por los lejanos y perturbadores sonidos de los no muertos. Alfred detuvo el vehículo con destreza, con movimientos fluidos y pausados. Hemos llegado a nuestro destino. Tengan precaución y mantengan la formación, ordenó con tono mesurado y autoritario, transmitiendo una presencia tranquila pero imponente. El equipo, con excepción de Alfred, desembarcó del Umbe. Akeno se posicionó cerca de la puerta, junto a Alfred, y el resto del grupo se reunió tras ella. Alfred, aún al volante, se dirigió a ellos con calma y seguridad. Es imperativo que me marche para distraer a los zombies. Una vez que hayan concluido sus asuntos, notifíqueme, señorita Akeno, y regresaré enseguida. Akeno asintió, con el walkie-talkie bien sujeto a la cadera y el dispositivo de respuesta junto a Alfred dentro del vehículo. Entendido, Alfred. Nos pondremos en contacto contigo en cuanto estemos listos. Satisfecho con su respuesta, Alfred se alejó suavemente, el rugiente motor del Umbe se desvaneció en la distancia mientras buscaba maximizar la seguridad del grupo alejando el ruido del vecindario. Ahora, solos, el equipo de 5 examinó el entorno. La mirada de Takashi permaneció fija en la casa de su familia, con un torrente de emociones arremolinándose en su interior como un remolino, tan intenso que apenas podía concentrarse en nada más. Sin decir palabra, caminó a paso rápido hacia la casa, con la desesperación patente en su paso. El resto del equipo lo siguió de cerca, conscientes del peligro de quedarse en la calle. Dentro de la casa, comenzaron rápidamente su búsqueda, recorriendo metódicamente cada habitación con una mezcla de urgencia y temor. Cada crujido del suelo y el eco de sus pasos amplificaban el silencio inquietante que se cernía sobre el aire. El entorno familiar, antes una fuente de consuelo, ahora se sentía extraño y amenazador. Takashi recorría la casa con creciente desesperación, con la mirada fija en cada rincón y las manos temblorosas buscando alguna señal de su familia.
Cada habitación vacía y cada mueble intacto solo aumentaba su ansiedad. El silencio lo oprimía como un peso. Rei, con los ojos llenos de preocupación, gritó en voz baja mientras recorría la casa. «Señor y señora Komuro. Están aquí». Su voz, con un matiz de esperanza y miedo, resonó por los pasillos vacíos. La falta de respuesta acentuó la opresión en su pecho. Tras casi 3/4 de hora de búsqueda infructuosa de alguna señal, alguna nota, alguna pista que pudiera guiarlos, la mayoría del equipo empezó a sentir la inutilidad de quedarse allí. El ambiente se hacía más denso con cada minuto que pasaba, y la realidad de la situación se hacía patente. Rei, al percibir la creciente tensión en Takashi, se acercó con suavidad. Su voz, aunque teñida de irritación por la exhaustiva búsqueda, se suavizó con preocupación. «Takashi-kun, hemos buscado por todas partes. No hay nada aquí que nos indique dónde están. Quizás deberíamos». Takashi, incapaz de contener su frustración, explotó. Su voz se alzó con una mezcla de ira y desesperación, y sus ojos desorbitados por el miedo. «No podemos irnos sin más. Deberían haber dejado algo. No estamos buscando con suficiente atención». Rei, aunque sobresaltada por su arrebato, estaba decidida a mantener la calma. Instintivamente, igualó su volumen, con una voz firme pero llena de empatía. «Sé que estás preocupado, pero gritar no nos ayudará a encontrarlos. Necesitamos mantener la calma y pensar con claridad». Naruto, sintiendo que la situación se intensificaba, se interpuso rápidamente entre ellos. Su tono era firme pero tranquilizador. Su presencia era una fuerza estabilizadora en medio de la creciente tensión. «Tranquilos los dos. Respiren hondo. No podemos permitirnos perder la cabeza ahora mismo. Respiren», ordenó con una voz tranquilizadora. Takashi y Rei, reconociendo la sabiduría de las palabras de Naruto, obedecieron. Respiraron profunda y temblorosamente. «Ahora respira de nuevo», ordenó Naruto. «Inhala profundamente y mantén el aire durante 5 segundos antes de exhalar. Y luego repite el proceso 2 veces más». Hicieron lo que se les ordenó y su tensión disminuyó lentamente a medida que seguían su guía. Takashi, sintiendo que el peso de su miedo y frustración se aliviaba un poco, se tomó un momento para recomponerse. Sus hombros se hundieron y la desesperación en sus ojos se suavizó. «Lo siento, Rei. No quería gritar. Solo tengo miedo». Rei, con expresión suavizada por la comprensión, le puso una mano reconfortante en el brazo. Sus ojos, aunque aún brillaban con lágrimas contenidas, reflejaban una profunda empatía. «Lo sé, Takashi-kun. Yo también lo siento. Todos tenemos miedo, pero debemos mantenernos unidos y pensar con claridad». Naranja molesto, tiene razón. Naruto miró hacia las escaleras que conducían a la planta baja de la casa. «Vamos a unirnos a las tetas y al Jiraiya negativo». Los dos asintieron ante sus palabras, y el trío se reunió con Akeno e Issei en la cocina, la atmósfera aún pesada pero ahora teñida con un renovado sentido de resolución. Rei, percibiendo la profunda confusión de Takashi, se inclinó hacia él, apoyando suavemente la mano en su brazo. Su tacto era reconfortante y tranquilizador, una silenciosa promesa de que juntos afrontarían lo que viniera después. «Takashi-kun, los encontraremos», susurró suavemente, con una voz llena de determinación. «Pase lo que pase, no nos rendiremos». Takashi se giró hacia ella. La intensidad de su frustración anterior dio paso a una expresión más suave y agradecida. «Gracias, Rei», respondió con la voz cargada de emoción. «No sé qué haría sin ti». Akeno, de pie cerca, con su habitual calma y serenidad, le ofreció una sonrisa cálida y tranquilizadora. «Te ayudaremos, no importa cuánto tiempo nos lleve, Takashi-kun». «Sí, tío». Issei respondió con una sonrisa segura. «Así que no te preocupes. Encontraremos a tu familia, a tus dos familias». Se corrigió mientras miraba alternativamente al adolescente con el bate y a su chica. «Por mucho que disfrute viendo a las princesas abrazarse y consolarse, no tenemos tiempo para eso», dijo Naruto con sarcasmo antes de ponerse serio. «No podemos perder el tiempo, llamemos a Alfred y vayamos a casa de Rei». Todos asintieron, aunque Rei miró a la rubia con los ojos muy abiertos, sorprendida por el uso de su nombre. Fue extraño. Akeno, con movimientos tranquilos y pausados, tomó su walkie-talkie con la facilidad que le da la práctica. «Alfred, estamos listos para que nos recojan. Por favor, regresa a nuestra ubicación». La voz de Alfred resonó en el dispositivo, con un tono tranquilo y tranquilizador, un ancla firme en la tormenta de emociones. «Entendido, señorita Akeno. Estaré con usted en breve. Por favor, asegúrese de que todos estén listos para partir».
Mientras esperaban, Naruto se volvió hacia Takashi y Rei, con una mirada firme y alentadora. Los encontraremos. Este es solo el primer paso. Manténganse fuertes. Takashi asintió, su determinación se endureció como acero templado, una determinación feroz iluminó sus ojos. Lo haré. Gracias, Naruto. Rei apretó con más fuerza el brazo de Takashi, con una expresión llena de empatía y apoyo incondicional. Todos tenemos miedo, pero debemos mantenernos unidos y pensar con claridad. Saldremos de esto, Takashi. ¿A qué no? Percibiendo la necesidad de un enfoque estratégico, intervino con su voz tranquila y mesurada. Nuestro próximo objetivo es la casa de Rei. Necesitamos estar alerta y preparados para cualquier cosa. Reunamos todas las pistas y suministros que podamos encontrar. Issei, deseoso de contribuir y apoyar a su equipo, añadió con un gesto decidido. Y debemos estar atentos a cualquier cosa útil. Cualquier información y material podría marcar la diferencia. Naruto, apreciando la determinación colectiva de su equipo, asintió. Exactamente. Necesitamos ser minuciosos y eficientes. Cada información, cada suministro que encontremos, podría ser crucial para nuestra misión. Unos 10 minutos después, el motor del Rumbe volvió a oírse. Un rugido lejano se intensificaba a medida que se acercaba, anunciando el regreso de Alfred. El sonido del vehículo devolvió la urgencia y la concentración al grupo, recordándoles la tarea que tenían por delante. Al aparecer el Rumbe, Alfred lo maniobró con precisión, deteniéndolo justo afuera de la casa. Su presencia, incluso desde el interior del vehículo, irradiaba una serena autoridad que ayudó a calmar los nervios del equipo. Naruto miró a su equipo. Cada miembro reflejaba una mezcla de emociones, pero unidos por un objetivo común. Muy bien, todos. Salgamos. Manténganse cerca y alerta. Con un último asentimiento en señal de acuerdo, el equipo salió de la casa, con pasos decididos y coordinados mientras se dirigían de regreso al Rumbe. Al volver a subir al Rumbe, la voz tranquila de Alfred los saludó, una presencia tranquilizadora en medio del caos. Ahora, vámonos a la casa de Rei. Y no se preocupe, maestro Takashi, encontraremos a su familia. Eso espero, murmuró el adolescente en voz baja. Gracias, Alfred. Por supuesto, señor. Habiendo dicho su parte, y viendo que todos los demás estaban listos, Alfred centró toda su atención en la carretera y condujo hasta el siguiente lugar de la lista. Fin.